Hola, la primera línea que hice la largué así nomás, pero ahora quiero hacer una aclaración antes de las que siguen. Esta línea es diacrónica, va de 0, 500, 1000, 1500, 2000. Va progresando en el tiempo. Y esta es sincrónica, es dentro de cada época. Supongan que yo agarro la época de las traducciones griegas en el 800. Bueno, tendría que seguir todo este sentido. Y esta es una línea alternativa. Entonces le faltan, a esa línea le faltan ramas, que son, bueno, Latinoamérica. ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con Asia? Todas esas cuestiones. Esas líneas van en el mismo sentido, pero en otras direcciones. Son líneas alternativas. Esto para aclarar que no es que las líneas de tiempo son las únicas posibles. El tiempo es una cuestión compleja, es una cuestión filosófica muy compleja que después estaría bueno abordar. La primera parte fue de cine, fue de elementos para poder hacer un filtro, una pantalla que nos aleje un poquito de los discursos y que nos permita ver otras cosas. Ahora vamos a seguir dando elementos a ese filtro, pero filosóficos. Vamos a empezar en la época de la dispersión humana, la época de los primeros sapiens, no sé si homínidos sapiens, pero llega después del nacimiento, que se dice que es en África. Se empieza a mover la humanidad y a poblar todo el planeta. Hay rutas de poblamiento, hay teorías sobre el poblamiento de las distintas partes del planeta. Más o menos en esa época el ser humano no tenía tantas ideas sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre la muerte. Esas ideas empiezan a aparecer y empiezan a estar asociadas con, con cultos fúnebres. Bueno, esto dice Fustel de Coulanges. Eh, pero la cuestión es que cuando el ser humano empieza a pensar en la muerte, aparecen los primeros ritos. Y ahí aparece la idea de alma, la actitud de asignarle un alma a todos los elementos de la naturaleza sería animismo. Y esa se puede considerar una primera expresión filosófica. Por ahí es una creencia, pero bueno, lo podríamos tomar como el inicio de un pensamiento que disocia la vida de la muerte. De ese animismo al culto de los dioses olímpicos hay muy poco. ¿Por qué? Porque le dotás de alma a la naturaleza y después, ¿qué es lo que le queda? Le das personalidad, y esos son los dioses olímpicos. El trueno, el cielo, el mar, la tierra, el tiempo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la filosofía propiamente dicha aparece después de estas expresiones, que pueden ser más religiosas, si se quiere, porque están asociadas a cultos. Tales, Pitágoras, ya son distintos, son pensadores. Todos estos filósofos presocráticos que empiezan a pensar en logos, ya empiezan a pensar en el pensamiento, y esto ya es el inicio de la filosofía. Y también porque está ahí cerca del inicio de la escritura. Bueno, las primeras actitudes son dogmáticas, tales de Mileto, Pitágoras. Dogmáticas en el sentido de que no admiten otra verdad por fuera de sus planteos.
El dogmatismo lo va a romper un poco Sócrates. Primero Sócrates, que no tenía una corriente muy definida, pero es una persona que empieza a buscar la verdad, la virtud. Y discípulo de Sócrates, que es Platón, guía todo hacia un idealismo. También está interesado en la cuestión política, en la justicia, en las virtudes, pero se pasa mucho de rosca con el idealismo, y esta es otra actitud que identifica la verdad con el plano de las ideas. La única verdad posible es la que se halla, se encuentra a través de la razón. Este idealismo va a volver después con Descartes, con Kant, bueno. Después se le antepone el realismo, que también es en parte empírico, empirista, de Aristóteles, que también, así como Platón defendía que la verdad provenía de la actividad intelectual, Aristóteles va a decir, no, la verdad proviene de los sentidos, de las percepciones. No es que negara las ideas, pero las ideas tenían como base las sensaciones. Bueno, y toda la teoría que desarrolla, pero ya tenemos tres actitudes. El dogmatismo, que se cierra sobre sí mismo, que excluye toda otra verdad por fuera de sí mismo. El idealismo, que dice no, la verdad, la realidad son las cosas intelectuales, es el plano de las ideas, son los arquetipos. Y el empirista no, va a decir, la verdad es lo que percibimos, la realidad y la percepción son lo mismo. Esto sería el realismo. Santo Tomás es como un puente entre Aristóteles y la Edad Media. Y después tenemos los escépticos, que es la actitud de negar todo. Los hedonistas, que son un pensamiento interesante, más allá de que se los reduce al carpe diem y todo eso. Pero en realidad los hedonistas piensan mucho, tanto en la naturaleza como en la muerte. Y es la muerte lo que los lleva a reflexionar en la vida. Y pensando en la vida, piensan en el placer y el dolor. Y llegan a la conclusión de que la verdad de la vida es orientarla hacia los placeres. Vendría a ser que ellos identifican el bien es una virtud, acá ya estamos hablando de ética, identifican el bien con el placer. Y después tenemos un poco los estoicos, que son como la contracara. El bien vendría a ser la virtud. Y bueno, son más complejos, tienen un modo de vida más contemplativo, más basado en la razón, y también piensan la naturaleza, pero no le van a dar tanta importancia al placer, sino a la virtud. Estoico tenemos Marco Aurelio, Justo Lipsio y Bacon. En la Edad Media no hay gran cosa, digamos, en términos de pensamiento. Es la hegemonía del pensamiento cristiano. Y este cristianismo es un poco neoplatónico, está vinculado a Pablo de Tarso, que Pablo de Tarso, mi opinión, vendría a ser, es un puente entre la filosofía y la religión. Aunque no le estoy restando importancia a la conversión fue genuina. Pero el vocabulario de Pablo es un vocabulario griego, filosófico, de cuestiones que son cristianas. Y bueno, el humanismo se empieza a abrir con los traductores árabes y judíos que encuentran textos griegos. Se encuentran con un nuevo mundo que es muy intenso en pensamiento, en expresiones artísticas, y esto lo revoluciona. Igualmente el movimiento del traductorado siempre se vinculó con la religión, pero así como estaba vinculado a la religión, seguía abriéndose hacia otros campos, desarrollándolo, como la química, que sería la alquimia de ese momento. Escribieron mucho sobre música, sobre filosofía, sobre matemáticas, bueno, un montón de cosas. Ese humanismo, que yo le diría que es un primer humanismo que se va a vincular
al Renacimiento. Después ya la Edad Moderna se pasa mucho de rosca de vuelta, con el racionalismo y el empirismo. Aparece el subjetivismo, que tiene un poco que ver con el Renacimiento, porque en el Renacimiento se rompe la mirada teocéntrica y empieza la mirada antropocéntrica, la mirada centrada en el hombre, en el ser humano. Y yo diría que una vuelta de rosca más de ese centrarse sobre uno mismo es el subjetivismo. Bueno, tenemos a Nietzsche, una persona muy centrada en esto del individuo. Bueno, en el racionalismo, a Descartes, no hace falta ni mencionarlo, es el pienso, luego existo. Y en el criticismo a Kant. Después vuelve el empirismo, pero a través de Hobbes. Y tenemos también autores políticos que son, bueno, los políticos son Hobbes y Locke. El que es un poco más filosófico es Hume. Este racionalismo da una vuelta de rosca y se convierte en cientificismo, así como el racionalismo considera a la actividad de la razón como la única válida para producir conocimiento. El cientificismo va a postular que el método científico es el único camino válido hacia el conocimiento. Y bueno, cientificista, hay uno que menciona mucho el actual presidente, que es Hayek. Entonces, fíjense, son personas muy centradas en lo suyo y que por ahí pierden de vista otras formas posibles en el caso de los economistas, de solucionar problemas macroeconómicos. Después tenemos a Comte, que es interesante. A Comte yo lo veo muy vinculado con Perón, porque así como Comte quería vincular la metafísica con la ciencia, pero en lo que trataba era también de hacer una plataforma que fuese un puente, como le diría, entre la religión y, a ver, y también la economía, la ciencia, la técnica, porque tenemos tres pensamientos: el filosófico, perdón, primero el religioso. Del religioso surge el filosófico, y el filosófico conduce al científico, a la investigación. Aristóteles era filósofo, pero tenía un método de investigación muy claro. Entonces hay una relación entre filosofía y ciencia. En lugar de plantear la relación entre religión y ciencia como un dilema, lo que hacen es hagamos una plataforma común y que se comuniquen. Igual Comte es más complejo. Él buscaba una especie de religión y buscaba también un conocimiento que transformara la sociedad. Estos son los orígenes de las ciencias sociales, digamos. Es cuando la ciencia empieza a estudiar a la sociedad para tratar de producir transformaciones. El materialismo de Marx y Engels vendría a ser una actitud que establece a lo material como la base de lo simbólico, o también lo material como base de lo espiritual. La verdad se encuentra en la materia, y el espíritu es dependiente de la materia. Entonces hay como no están en pie de igualdad. Es materialismo porque le da preeminencia a la materia. Y bueno, estos pensadores Marx y Engels criticaron mucho al sistema capitalista. Después hay una corriente muy particular que es el historicismo. Es bastante complicada porque considera al humano y a la naturaleza, como les diría, es como si la historia fuese el vehículo de lo humano y de lo natural. Es como que la historia empieza a ser la disciplina mayor y a partir de ella se desarrollarían las demás ramas. Un poco lo que es la ciencia ahora. La ciencia en general es la disciplina mayor y después tenemos las ramas. Este historicismo tiene que ver con un pensamiento económico bastante particular que también me gustaría ver en otro momento. Bueno, tenemos antigüedad, edad media, edad moderna, que es del subjetivismo hacia el historicismo.
Y yo diría que la edad contemporánea empieza en la posguerra, pero como son los periodos no son tan exactos, pero incluía ahí la fenomenología, que también la fenomenología parecido al existencialismo, porque considera al fenómeno como la vía para acceder a la verdad. Y el existencialismo considera a la existencia como la forma de acceder a la esencia. Hay una frase que dice, mientras más me realizo a mí mismo, más encuentro mi esencia. Bueno, en fenomenología está Husserl, pero hay un montón más. En existencialismo tenemos a Kierkegaard y Sartre. Y después tenemos el estructuralismo, que también es complejo. Yo diría que está relacionado con el mundo de la informática, con esto de considerar todo, desde las sociales, las ciencias naturales, lo que sea, lo considera de forma estructural y cuando puede mira las partes y cuando puede mira las conexiones. En el estructuralismo tenemos a Levi-Strauss, Foucault, bueno. Y a mí la que más me interesa, que yo creo que es la que termina de... que es donde se rompe el relato de la historia como una línea constante y homogénea que sigue un camino evolutivo de menor a mayor, se termina de romper en la Segunda Guerra, porque como si el espíritu humano evoluciona desde Oriente hasta Occidente, si la infancia era Oriente y la madurez era Occidente, y si el culmen de la civilización eran los blancos europeos, y entonces cómo sucedió la Segunda Guerra, cómo sucedió Auschwitz, cómo sucedió las bombas nucleares, de dónde salieron. Ahí se rompe ese relato. Y la escuela de Frankfurt, si bien no tiene un pensamiento definido, porque en realidad es un criticismo, pero sí es interesante por las cosas que abre. Eh, Evidentemente los blancos, los europeos, no eran la cumbre de los civilizados. Tenían un desarrollo técnico muy importante, pero lo humano empezaba a quedar en el subsuelo. Y bueno, es justamente lo que recupera la escuela de Frankfurt, el famoso Adorno, Horkheimer, bueno. Esto es un poco un repaso y es una línea que es occidental. Después tendríamos que ver época por época, periodo por periodo, como para ver si encontramos algo más. Porque esta línea, yo les digo, es de un programa universitario, yo lo hice respetando un programa universitario, pero no se sorprendan si investigando encuentran otras cosas. Y sobre todo no se den mucha manija tampoco. El estudio es una guía, después la investigación los va a llevar por otro lado. Pero esta línea es un poco para hacer de base a otra línea que van a ser pensamientos políticos. Como siempre, estas son puntas. A mí no me gusta dar todo digerido, tampoco puedo, me excede. Esto es más que nada para abrir a otros temas. Espero que les haya gustado, que no haya sido muy aburrido y nos vemos en otro.